Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista José Ciaba Serrate para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Gracias por estar una vez más aquí. Placer. Bueno, el domingo pasado el presidente Javier Milei presentó el presupuesto nacional del 2025 con un fuerte compromiso hacia el equilibrio fiscal, que tuvo una muy buena repercusión en los activos argentinos, en particular en el riesgo país, que cayó a su nivel más bajo de fines de mayo, por debajo de los 1.400 puntos en estos últimos días. Bueno, un resultado, como decíamos en el bloque anterior, José, un resultado natural teniendo en cuenta, ¿no?, que un compromiso del gobierno hacia el equilibrio fiscal implica, ¿no?, una mayor capacidad de pago de la Argentina respecto a sus compromisos, ¿no? Una voluntad muy importante, ¿no? Y es una confirmación de algo que sabíamos que se prometió y que se ejecutó, cuando ya el gobierno tiene un rodaje amplio. Además, yo diría que es la combinación de la voluntad del gobierno de ajustar las cuentas públicas y además la habilidad del gobierno de conseguir el apoyo de la opinión pública para eso. ¿Por qué el riesgo país no es más bajo? Porque hay un cono de sombra sobre la otra parte del programa, la que no está muy definida todavía, y el presupuesto tampoco aclara. Yo diría el aspecto que tiene que ver con el equilibrio externo del plan. La generación de divisas, ¿no?, de la Argentina. Si lo querés resumir en una sola línea muy trivial que entiende cualquiera, es mirar los vencimientos de la deuda en dólares y preguntarse dónde van a estar los dólares para atenderlo. Claro, tal cual. No es la parte más difícil, uno diría en un programa, yo creo que lo más difícil lo ha hecho el gobierno. Pero cuando uno avanza en todos los frentes y deja ese frente para el final, empieza a ser la parte más importante. Bueno, son dudas además, ¿no?, que se ven acrecentadas cuando uno ve, ¿no?, la posición de reservas del Banco Central, ¿no?, que en estos últimos meses ha tenido grandes dificultades para acumular reservas, ¿no? Te lo pondría así, se acumularon reservas que en parte eran reservas era deuda con los importadores que no podían cancelar el 100% de las importaciones. Y mientras esas reservas prestadas, entre comillas, se acumulaban, el riesgo país caía mucho. Y en abril, cuando la ejecución fiscal no era tan sólida como ahora, el riesgo país llegó a estar en 1.150 puntos, más bajo que ahora. Claro. Entonces queda, creo, identificado ahí cuál es el problema. Y el problema tiene que ver con la generación de dólares. Sí, generaron también muchas dudas, José, las previsiones, ¿no?, que incluyó el presupuesto, que están también vinculadas con esto que estás planteando. Por ejemplo, una inflación, ¿no?, para todo el año que viene del 18%, un dólar oficial, no sabemos si se habla del cepo, si es oficial, o un dólar unificado de 1.200 pesos en diciembre, ¿no? ¿Cómo ves estas previsiones? El presupuesto no define todo el modelo económico, digamos. Claro. Creo que define con claridad una sola ecuación. La X que despeja Milei es la que tiene que ver con la ecuación fiscal. Claro. Que ella es independiente, porque lo que dice Milei es, bueno, si surge un contratiempo y los ingresos bajan, bajamos el gasto discrecional. Pase lo que pase, vamos a tener equilibrado el sector público. Eso queda definido de una manera clara y hay convicción y credibilidad. No se sabe cómo va a funcionar el régimen cambiario, ¿no? Uno podría decir, si hubiera una convicción contundente sobre la deuda, el riesgo país podría bajar igual porque vos supuestamente vas a tener superávit, pero lo vas a tener en pesos y si no hay dólares ahí hay una tensión. Claro, da toda la impresión, ¿no?, de que si esos son los objetivos es muy difícil que haya una salida del cepo a lo largo del año, ¿no? Esto es compatible con varios diseños, sobre todo con cambios en el medio del año. Pero el punto es, no se aclara, yo te diría lo que el gobierno ha llamado la fase 3, que es la fase eventualmente de levantamiento de controles y demás. Ha quedado en evidencia, además, que este es un problema en la relación con el fondo también. Y la verdad que con el fondo se han cumplido las metas, pero una de las 3 metas, que es la acumulación de reservas, es la que está en este momento tirando. Oye, si hay un acuerdo con el fondo, estos números se podrían alcanzar si el acuerdo le admite a Milei ciertas las prerrogativas que está pidiendo. Claro, justamente eso te iba a plantear porque
todo esto sería posible si uno empieza a incorporar variables como esa, ¿no? Variables como con financiamiento externo fondo. adicional se podrían cumplir estos números. Si a cambio de eso el fondo permite, por ejemplo, mantener los controles y el cepo y un cronograma relajado de salida del cepo, pero obliga a cambiar el dólar blend, que ese es un escenario posible, ahí los números van a estar un poco en la picota. Otro factor, ¿no?, que podría ayudar, ¿no?, a alcanzar estas cifras del que hablamos, ¿no?, de manera holgada en el bloque anterior, es un muy exitoso blanqueo de capitales. ¿Ves esto posible? Bueno, eso está generando la tregua actual y la mejoría actual, entiendo. Cuando termine vamos a tener, no sé, digamos para octubre, una visión más clara de qué significó el cepo, los vencimientos impositivos, la posibilidad de liquidar 5 años de bienes personales, la moratoria, todo eso que significa en términos de pesos y en términos de dólares. Están creciendo los depósitos en dólares y también los préstamos en dólares, con lo cual hay argendólares que se pueden comprar. Pero la impresión que uno tiene es que eso es poco para conseguir una credibilidad similar a la que genera el paquete fiscal y por ende para tener una baja del riesgo país más pronunciada, que yo creo que este esfuerzo apunta en esa dirección, debería tener ese resarcimiento, pero tiene que resolver este problema del régimen cambiario. Y una tercera variable que podría estar teniendo en cuenta el gobierno, que podría ayudar al gobierno, es una expansión de vaca muerta mayor a la esperada, ¿no? Digamos, se debería acelerar llamémosle el RIGI, es decir, uno podría tener el cepo y podría tener ingresos importantes de dólares atados a los proyectos de inversión que de alguna manera tienen un tratamiento mejor que aquellos negocios que uno hace por fuera del RIGI. La impresión que uno tiene es que no dan tanto los tiempos, que muchos de los proyectos que van a funcionar tienen tiempos más largos. Quizá la variable ahí que uno pueda anticipar que tenga respuesta quizás más rápida que lo previsto, esto es lo que tiene que ver con la exportación de petróleo, ¿no? Muy bien. Pero bueno. Vamos a ir viendo. La moneda está en el aire en ese terreno. Muy bien, José, muchas gracias. Gracias a vos. Cerramos entonces este programa de hoy con el detalle, el análisis detallado del economista José Sciaba Serrate sobre la situación de la economía argentina y las perspectivas por delante, con lo que puede suceder el año que viene a partir de lo delineado en el presupuesto nacional del 2025 que presentó el presidente el domingo pasado. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.